Dios te bendiga de una manera especial. En esta hermosa hora, en este hermoso momento, vamos a estar hablando un tema y vamos a tratar el tema es la importancia de subir al monte. La importancia de subir al monte santo. Y quiero que vayan conmigo a su Biblia, al libro de Lucas, capítulo 6, a la altura del verso 12 y 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. La importancia de subir al monte. La importancia de subir al monte. Hay muchos temas que hoy en día se debaten acerca de la importancia de subir al monte santo. Y es algo que vemos que la Biblia nos señala desde el principio de la creación hasta Génesis y Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ven que siempre Dios ha hablado del lugar santo, ha hablado del lugar santísimo, ha hablado de montes, ha hablado de llanura, han visto ciertos temas. Pero quiero hablarte desde el punto bíblico, teológicamente y espiritualmente hablando. El monte, ¿qué es el monte? ¿Cuál es la importancia de subir al monte? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida en cuanto subimos al monte? Hay tantos puntos importantes que me gustaría tocar, pero voy a tocar los más básicos para que me puedas entender. La Biblia habla primeramente de que Dios creó el huerto del Edén, el jardín del Génesis, conocido como el Edén. Allí Dios, después de formar al hombre fuera del huerto, Dios lo establece dentro del huerto. El huerto estaba rodeado de árboles que el mismo Dios había creado. Entre ellos estaba el árbol que Dios le prohibió al hombre y a la mujer que no comieran. Es decir, que cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, profeta, la intención de Dios es que el hombre se mantuviera en la naturaleza para que tenga un espacio de intimidad con el Señor. Dice la Biblia que Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con Adán. O sea, cuando Dios se paseaba y hablaba con Adán era porque había una conexión, había una intimidad, había un mover de Dios allí donde Dios se comunicaba con su creación, con la creación. Acuérdense que somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Sucesivamente vemos que después de que entró el pecado, después que pasaron ciertas actividades que el hombre se alejó de Dios, el pecado trajo separación entre Dios y el hombre, Eva desobedeció a Dios, Adán también desobedeció a Dios y el pecado comenzó a reinar. Dios, cada vez que llamaba a un hombre, Dios siempre lo santificaba y lo llevaba a lugares de intimidad. A Moisés, Dios se le reveló en una zarza que ardía en medio del desierto. A este hombre, luego después de Dios revelársele en medio de una zarza en el desierto, Dios le habla que suba a un monte y cuando él suba al monte oré, allí Dios habló con él. ¿Qué tiene que ver Dios con los montes y su siervo? Los montes son lugares establecidos que Dios ha pautado y ha escogido para intimar con su creación, con gente de propósito, con gente de llamado. Específicamente, hablo aquí en cuanto al texto que estuvimos leyendo. La Biblia dice que después de Jesús, dice, y después de Jesús subir al monte, salió y escogió a sus 12 discípulos que luego llamó apóstoles. Hay algo aquí que me llama la atención, y es que Jesús, antes de elegirlo a ellos como apóstoles, Jesús primeramente subió al monte y oró, porque en el monte, aún siendo hijo de Dios, él iba a recibir la directriz, él iba a recibir la guianza del Padre, de cuáles iban a caminar con él en el ministerio. Es como Moisés recibió las leyes de los 10 mandamientos para inculcárselo y establecerla al pueblo que Dios hubiese permitido que Moisés dirigiera, el pueblo de Israel. Así mismo Jesús subió al monte para Dios darle el mandamiento, cuáles eran los discípulos que iban a caminar con él.
sea, cuando Jesús sale del monte, dice que escogió los 12 discípulos que iban a caminar con él, los cuales también se le llamaron apóstoles. Y hoy en día hay gente que están ungiendo y están dando carga y están dando posición sin orar. Porque el monte no solamente es el lugar donde hay árboles, donde hay árboles frondosos, sino también representa el lugar de intimidad. Representa el lugar donde tú tienes tu intimidad con el Señor, donde tú íntimamente hablas con el Padre y el Padre habla contigo. Primer principio, antes de ungir a alguien y ponerlo en un ministerio, primeramente tiene que ser elegido a través de la oración por medio del Espíritu Santo. Los discípulos, antes de llamarse apóstoles, Jesús lo eligió, pero después de orar, dando a entender que el monte es un lugar donde se ora, donde se intima, donde se busca la presencia de Dios, donde tú tienes experiencia espiritual, donde tú tienes una comunión íntima con el Eterno, donde no hay distracción, donde tú te conectas y comienzas a recibir de la presencia del Señor. Dios te saca de los lugares contaminado. En la ciudad muchas veces hay demasiada contaminación en el ambiente, en el aire, bulla. Y como esas bullas no te dejan conectarte con el Creador, con el Todopoderoso, es necesario que tú subas al monte para que puedas escuchar la voz de Dios con facilidad. Porque los muchos ruidos internamente y en tu alrededor no permite que escuche la voz de Dios como debe de escucharle. Si usted se fija, amados hermanos, profeta, todo hombre que Dios llamó en la antigüedad, en su mayoría habitaron en monte y habitaron en desierto. David fue un hombre que anduvo monte y anduvo desierto. Los montes y los desiertos son los lugares que Dios escoge para preparar a los hombres y a las mujeres de Dios. Gente de llamado, gente que está marcada para manifestar una unción regia, una unción de reinado. Otros que están para manifestar una unción sacerdotal. Otros que están llamados y están escogidos, están ungidos para manifestar una unción, gloria a Dios, profética. Porque en el monte Dios lo forma. En el monte Dios se le revela. En el monte Dios trata con ellos. Ahora bien, esto no es para todo el mundo. Esto es para gente de llamado. Para gente que Dios les siga, que suban a la presencia, a buscar la presencia del Señor en lugares como estos. Porque puede ser que haya gente que esté yendo al monte a buscar a Dios y no tenga ministerio. Al monte no se va a buscar ministerio. Al monte no se va a buscar propósito. Al monte no se va a buscar poder. Al monte no se va a buscar unción. Al monte se va a intimar con Dios. Porque cuando tú intimas con Dios, entonces se te revela el ministerio. Cuando tú intimas con Dios, entonces se te revela el poder. Cuando tú intimas con Dios, entonces se te revela el propósito. Hay algo que me llama la atención y es acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre que viene de un linaje levístico, hijo de Zacarías e hijo de Elizabeth. Zacarías era sacerdote en la antigüedad, conforme a la ley. Elizabeth también venía del linaje levístico. Y dice que la revelación que Zacarías recibió, la revelación que recibió fue que vio en visión, recibió una visitación de un ángel que anunció el nacimiento de Juan. Usted se sabe la historia. Pero dando la redundancia, es que cuando el anuncio que ese ángel trae, dice que Elizabeth concibió y estuvo embarazada. Pero lo que me impacta es que Juan, siendo anunciado por un ángel antes de nacer, después de su nacimiento, es enviado a un desierto. Es enviado a un desierto. Y en el desierto Juan creció. En el desierto Juan se desarrolló. En el desierto fue que Dios formó a Juan. Por hoy en día un grupo de ministros, un grupo de personas que quieren ser formadas en la ciudad. Hay gente que quieren parir el ministerio en la ciudad. Y sin embargo Elizabeth y Zacarías, después de recibir el niño, lo envían al desierto porque fue el diseño de Dios para formarlo. Y me impacta algo, porque la gente como Juan, que cuando nacen, espiritualmente hablando, gente que porta ministerio, que Dios los saca de la ciudad para el desierto, Dios los forma, Dios los capacita, Dios los renueva. ¿Sabe para qué? Para que se conviertan en trastornadores de ciudad. Hay gente que van a salir del desierto para la ciudad. Hay gente que van a salir del monte para la ciudad. Y esa gente que van a salir del monte para la ciudad serán trastornadores de la gloria de Dios.
gente que está en Navasata Rabasoma, Breca Tarabasenda, gente que Dios lo apartó antes de caer en el vientre de su madre para cumplir un propósito en esta tierra. Y yo vine a hablar con Juanes, que nacieron con propósito, gente que están diciendo: Señor, ¿por qué este desierto? Señor, ¿por qué esta prueba? Señor, ¿por qué esta situación? Dios te dice hoy: esta situación es para formarte. Esta situación es para prepararte. Esta situación es para hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Hay gente que como Juan están en un desierto espiritual. Hay gente que como Juan están en un desierto espiritual. Pero de ese desierto saldrá para trastornar naciones, para trastornar el reino de la tiniebla, donde la gente recibirá la presencia del Señor, donde la gente será libre, donde la gente será lleno, donde la gente será impactado del poder de Dios a través de tu vida. Juan salió del desierto a la ciudad y trastornó la ciudad, porque decía: arrepentido y convertido para que sea borrado vuestro pecado. Y decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todos árboles que no den buen fruto será cortado. Y así yo sé que como Juan hay gente que van a salir con un mensaje diferente al mensaje de la ciudad. En el mensaje que había en la ciudad, los sacerdotes solamente hablaban de las ofrendas. Los sacerdotes solamente hablaban de las libaciones. Los sacerdotes aplicaban la ley y se beneficiaban de la ley y no cumplían la ley. Pero Juan, que vino del desierto, vino con un mensaje genuino, con el mensaje de arrepentimiento, con el mensaje que lo encaminaba a la salvación. Alabo la gloria. Es la importancia de estar en el desierto con Dios. Es la importancia de estar en el monte con Dios. En ese desierto Dios prepara tu carácter. En ese desierto Dios prepara tu interior. En ese desierto Dios te capacita. En ese desierto Dios te prepara. Y la gente que son preparados en el desierto, las personas que son preparados en los lugares fuertes, espiritualmente hablando, a través de procesos, a través de situaciones, son gente que no venden el mensaje. Son gente que no se confabula con la sociedad. Son gente que no se confabulan con el pueblo. Son personas que están comprometidos con el reino, a decir la palabra tal y como es. Juan, el anuncio del nacimiento de Juan no vino por la boca de un profeta. El nacimiento del anuncio de Juan no vino por la profecía de un sacerdote o por la profecía de un pastor, de un apóstol, de un evangelista. Un ángel anunció el nacimiento de Juan, y la formación de Juan fue en un desierto. Muchas veces nos vemos en desierto y pensamos que no estamos en el propósito, porque entendemos que como somos marcados con propósito, no vamos a pasar desierto. Y lamentablemente, si tu anuncio fue anunciado por seres de luces, fue anunciado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú serás formado en el desierto para anunciar la buena nueva de salvación. Hay gente que están siendo formada en el desierto, oh gloria a Dios, y esa formación te la está dando Dios. No es que tu vida no tiene sentido, no es que tu vida no tiene propósito. ¿Sabes qué, profeta? Juan no jugó con muñeca. Juan no jugó con pistola de bolita. Juan no corrió bicicleta. Juan no jugó PlayStation. Juan no jugó Nintendo. Juan no jugó basquetbol. Juan no jugó béisbol. El desarrollo de Juan fue que se fortalecía y crecía en el espíritu en el desierto. Y Dios está lebrazando. Dios te está fortaleciendo. Dios te está preparando por medio de ese desierto. El desierto representa hambre, escasez, abastecimiento de alimentos, abastecimiento de cosas seculares. O sea, el desierto representa tú obtenerte de los lujos de las ciudades para cumplir con el propósito de Dios. Él no estudió una carrera, él no quiso ser abogado, él cumplió con el propósito. Y a ti te exhorto que tú estés en la ciudad, no te dejes contaminar en la ciudad. No te dejes contaminar en la ciudad. Cumples con el propósito de Dios. Y tenemos privilegio. Porque en este entonces se puede estudiar una carrera y podemos ser funcionarios en el ministerio cuando nos dedicamos a buscar la presencia del Espíritu de Dios. Pero Juan no tuvo ese desarrollo. Jesús tampoco. Jesús dice que Jesús comenzó a ejercer su ministerio a los 30 años.
a los 30 años, según la ley sacerdotal. Pero que Jesús ayudaba a su padre José en la carpintería. Ya lo conocían como el carpintero, lo conocían como el hijo del carpintero. Pero vemos que a la hora de él operar en el ministerio se fue al monte a orar. Y después de ser lleno por el Espíritu Santo en el desierto, después que fue guiado por el Espíritu al desierto, salió del monte lleno y del monte fue guiado por el Espíritu al desierto. El tentador lo tentó, el enemigo lo ofertó, pasó la prueba que debió de pasar porque de él dependía la salvación del universo, la salvación del mundo entero y la vida eterna que íbamos a obtener a través de su muerte y de su crucifixión. Los 40 días que se le convirtieron en 40 años al pueblo de Israel, cuando Dios lo llevó al desierto para probar su corazón y llevarlo a la tierra de Canaán, la cual ellos no cumplieron, sino que se rebelaron contra Dios. Eso Cristo hizo en el desierto. Cumplió los 40 días y 40 noches y después de ayunar se apareció el tentador. Y dice que Jesús fue obediente y le dijo, mira, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque en el desierto se sobrevive de milagro. En el desierto se sobrevive de la palabra que Dios decretó sobre tu vida. En el desierto la palabra que Dios decretó sobre tu vida es la que te sustenta, la que te mantiene, la que te da vida. Porque la palabra de Dios es vida. ¡Es vida! Oh, gloria. Y le digo, mira, todo esto te daré. No, yo lo siento. Pártate de mí, Satanás, que solo Jehová tu Dios adorará. En el desierto será tentado en cuanto a la necesidad secular. Será tentado en cuanto a gloria de los hombres y vanagloria de la vida. Será tentado en cuanto a confrontamiento, en cuanto a la palabra del Señor. Porque Jesús recibió la tentación que muchos de nosotros recibimos a día. Y Él le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí y a su ángel le mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y siempre le quiso traer la palabra si eres hijo. Pero Jesús conocía su identidad. Porque el desierto te da identidad. Ay, Dios mío, Padre, voy a repetir esto de nuevo. El desierto te da identidad, Eduardo. El desierto es donde Dios forma tu carácter y te da a entender que tú eres hijo, no importando cuál sea la situación que tú estés viviendo. Y Jesús sabía su posición de que era hijo y nunca se dejó de llevar de Satanás para irrumpir el plan de Dios. Si tengo una prueba, si tengo un proceso, si está pasando una situación y Satanás te quiere dar a entender que no eres hijo de Dios por lo que está viviendo, dile que tú lo sientes y dile, yo soy hijo. No importa que yo esté en un desierto. No importa que no tengo la casa de lujo que anhelo. No importa que no tenga el carro que yo deseo. No importa que no tenga la cuenta de banco que yo tantos aprecio. No importa que ahora mismo yo no tenga lo que yo internamente desee, pero soy hijo. Juan 1:9. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, a lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No de hombre ni por hombre, sino por voluntad de Dios. No de voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Y hay gente que tienen que conocer esto. La importancia de subir al monte. Porque en el monte es un espacio donde tú hay un momento donde tú intimas con la presencia del Señor, pero en ese espacio también tú pasas un desierto. Sube al monte antes de tomar decisión. Sube al monte para que pueda ser efectivo en el ministerio. Sube al monte para que pueda tener éxito en cuanto a tu proyecto, en cuanto a lo que tú quieras obtener en esta vida. Porque cuando Jesús subió al monte, dice, y Jesús subió al monte y oró, y después de orar, eligió sus discípulos, los cuales fueron los apóstoles. Profeta, pastor, evangelista, maestro, usted que me escucha, que quiere delegar cargo en la iglesia, en el ministerio, en la ciudad, es necesario que suba al monte y ore a Dios antes de delegar función. Los discípulos no fueron escogidos en la carne. Jesús lo escogió por el Espíritu. Porque dice que después de él salir del monte y de orar, lo eligió, lo escogió. No puede escoger personas para puestos espirituales en la carne. Tiene que escogerlo en el Espíritu.
Y cuando te hablo de monte, te hablo lugar de intimidad. Mire, mire este precioso lugar, este paraíso que está detrás de mí. Esto es algo muy hermoso. Donde aquí Dios ha levantado hombres y mujeres de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Aquí vienen gente y oran y reciben sanidad de cáncer. Milagros sobrenaturales. Liberación. Dios los llena de su poder. Gente que tienen llamado, gente que tiene ministerio, salen direccionados, salen edificados. El monte es un lugar donde intimamos con la presencia del Señor. Y aquellos que tienen propósito encuentran directriz en la presencia del Señor. Porque en el monte se ora. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios y también Dios habla contigo. La oración es una licencia legal para operar en el mundo espiritual y caminar dentro del diseño que Dios pautó para ti. Por eso que antes de tú orar, tú piensas de una manera, pero después que tú oras, piensa de otra manera, porque tus sentidos espirituales son ejercitados, tu oído espiritual es abierto y tú escuchas a Dios y recibes la directriz del Espíritu Santo. La importancia de subir al monte. A mí me ha tocado subir al monte, profeta. Y los momentos que yo he subido del monte han sido momentos donde Dios me ha intado, me ha inspirado en buscar su presencia. Y hay momentos que la carne no quiere estar en el monte, porque a la carne le gusta que la alaben, la carne le gusta estar en la ciudad, la carne le gusta los aplausos, la carne le gusta los views, la carne le gusta estar entre multitudes, la carne le gusta que la alaben, la carne le gusta estar sobresaliendo. Pero cuando tú vienes al monte y comienzas a orar y comienzas a humillarte ante la presencia del Señor, proclamando misericordia, proclamando su gracia, proclamando el perdón, proclamando liberación, proclamando la llenura de su Santo Espíritu, entonces se fortalece tu espíritu. Tu espíritu se fortalece y la carne mengua. Porque aquí en el monte no hay a quien impresionar más que a Dios. Aquí en el monte no hay a quien hacer el lujo, más que tú desnudarte ante la presencia del Señor. Y tú que estás viviendo una vida de lujo, de vanagloria, tú que estás viviendo una vida donde quieres solamente los aplausos, donde quieres ser el centro de atracción, acuérdate que el centro de atracción es Cristo en tu vida. Y los aplausos son para Él. Es como la anécdota del burro. Hay una anécdota del burro. Y es que la anécdota del burro es que el burro, dice la anécdota que el burro cargó a Jesús y cuando iban tirando los ramos, iban tirando los mantos, dice que el burro iba caminando, bien erguido, iba caminando por la puerta de la ciudad y dice que después que él llevó al maestro y lo llevó al lugar de su destino, dice que él llegó donde estaban los demás burros. Y estaba contento y decía, wow, ¿no viste los aplausos? ¿No viste cuántos mantos me tiraron delante? ¿No viste cuántas ramas me tiraron delante? Esos seres humanos me están brindando honor y respeto. Y los demás animales le dijeron, burro, es verdad que verdaderamente esto era un burro. Los aplausos no eran para ti, sino para el que tú llevabas encima. Los mantos que se tiraban y las ramas que se tiraban no eran para ti, sino al que tú llevabas encima. Y así hay gente que están como el burro, que hay que decirle, burro, los aplausos no son para ti, sino para aquel que hace el milagro. La gloria no es tuya, sino para aquel que hace la liberación. Oh, la honra y el reconocimiento no es para ti, sino para aquel que lo hace. Los aplausos no son para ti, son para Cristo, aquel que vive dentro de ti y hace los milagros, hace la liberación. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. La importancia de subir al monte, la importancia de darle la gloria a Dios, la importancia de pasar por el desierto, la importancia de ser formado por Dios, es que tú sales edificado, fortalecido y dirigido por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, Henry, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Él entró lleno al desierto. Y dice que salió envuelto en el poder del Espíritu. Cuando le boshara makoto no boshara makaya. Nefataramaya. Wow, Dios mío. En el desierto, cuando tú entras lleno del Espíritu Santo, tú puedes soportar la prueba. La llenura es para soportar la prueba, para soportar la tentación. Mas cuando tú sales envuelto del poder
en el poder del Espíritu es para caminar en milagros, para caminar en liberaciones, para caminar en cosas sobrenaturales. Porque él entró lleno del Espíritu y salió envuelto en el poder del Espíritu. Y dice, y su fama se entendió por todo alrededor. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en poder, los demonios se sujetan, las enfermedades desaparecen, las situaciones antagónicas, diabólicas, animales caen por tierra, porque está caminando un hombre, una mujer, lleno del poder del Espíritu Santo. Pero eso cuando resistimos la tentación, entonces viene el poder. Porque para Dios darte poder, tiene que ser formado. Para Dios darte poder, tiene que ser procesado. No se le puede dar un arma de fuego a un niño que no la sepa manipular. El arma de fuego se le da a personas que se le dan training, se le dan entrenamiento para que pueda manejar el arma de fuego y pueda militar según la institución que lo haya formado. E igual nosotros militamos en el Espíritu y Dios no puede darle poder a gente que no tengan amor, que no tengan misericordia, que no usen el poder para beneficiarse ni para dañar, sino que usen el poder que Dios ha puesto en ellos para levantar al caído, para edificar a aquellos que están destruidos, para sanar a aquellos que están enfermos, para libertar a los cautivos. Si anhela poder, si anhela poder, déjate formar por Dios. Si anhela poder, déjate preparar por Dios. Si anhela poder, pasa y vive el desierto del Espíritu. Mucha gente que quiere poder, pero no quieren desierto. Mucha gente que quiere gloria, pero no quieren desierto. Mucha gente que quiere poder, pero no quiere someterse al desierto del Espíritu. La importancia de subir al monte es que tú sales escuchando a Dios y sales siendo amigo del Espíritu Santo. Sale en una comunión íntima cuando buscamos la presencia de Dios correctamente. Porque no todo lo que va al monte y va a un lugar va a buscar a Dios correctamente. Tiene que ser guiado porque el Espíritu Santo guió a Jesús. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. En medio del desierto que está pasando, procura siempre ser guiado. No tome la decisión incorrecta, sino la correcta para que te beneficie espiritualmente hablando. Por eso Pablo da un consejo. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea vas a producir en mí un mayor y excelente eterno peso. Ay, Padre de gloria. Pablo está diciendo lo que yo estoy viviendo ahora, lo que yo estoy pasando ahora, lo que yo estoy atravesando ahora, está alimentando el depósito del Espíritu en mi vida. Porque ese desierto, esas leves, momentáneas pruebas y tribulaciones van a producir en mí un mayor y excelente eterno peso de gloria. Estoy diciendo, son leves, son momentáneas y con eso viene gloria. Prepárate a ver la gloria de Dios en tu vida. Si te encuentras en Lecabasorama, Lebra Satanamakai. Padre amado, qué gloria. Si te encuentras en pruebas, si te encuentras en tribulaciones, prepárate a ver la gloria de Dios. Yo oro para que Dios bendiga tu vida. Yo oro para que pase el desierto del Espíritu. Oro para que pase la prueba en el desierto. Oro para que Dios te fortalezca. Oro para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo y tome la decisión correcta. Oro para que le des siempre la gloria a Dios. Oro para que el Espíritu Santo de Dios te vivifique. Oro para que vive el desierto del Espíritu. Oro que en el nombre de Jesús sea lleno del poder del Espíritu Santo. Y si te enferma, si está enfermo, si está atada, si está endemoniada, recibe liberación, recibe sanidad y recibe poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga.